Y además es un pasaje colgado, como que no tiene nada que ver con lo otro que viene sonando. Yo no puedo más. Gracias. Nos vemos. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa cantante japonesa Ado, esta vez con una canción que han solicitado mucho en las otras reacciones análisis musicales, que se llama Godish. Déjame por favor escrito debajo en los comentarios si es una canción original o es un cover, para así seguimos metiéndonos en este maravilloso mundo de Ado, que dice de la siguiente manera. Esas campanas. Ok, me gustó la introducción con las campanas, sé que no tiene que ver específicamente con la canción, o al menos así lo aparece, pero ya que se llama Godish, las campanas tienen como cierta reminiscencia religiosa, así que viene muy bien. Y te fijaste que en esa introducción aparecieron unos sonidos granulares, como de un sintetizador tremenda, como si fuera una computadora o algo manejado digitalmente. Ese sonido sintético me gusta. Y fíjate que arrancó de una sin mucha más introducción con esa voz tan poderosa que tiene, que vamos a volver a escuchar porque es maravillosa y súper aguda. Fíjate que también tiene una reminiscencia muy a música electrónica, ¿no? Nos suena eso. Estamos en sol menor. Un sol ahí. Fíjate que es raro esto, porque está el sol menor, va un do menor, cuarto menor, y después aparece un re menor. Todo muy modal, maravilloso, y después vamos a sacar esas pequeñas melodías que hay sonando de fondo que son maravillosas. Muy bien, me gusta ya. Me gusta la voz radial también que meten de fondo. Fíjate que es una canción ya con esto que estamos escuchando muy bailable, ¿no? A diferencia de las otras canciones, covers que habíamos escuchado de Ado, que eran como más trabajadas a nivel musical en el sentido de que había muchísimas partes. Está bien que acaba de comenzar la canción y tenemos muy poca información al respecto todavía, pero ya desde el principio había como cierto trabajo para poder entender hacia dónde íbamos o cómo poder movernos al ritmo de esas canciones. Acá es muy claro. Maravilloso, fíjate que el sonido sintético de arriba está simplemente pasando por las notas de sol menor, lo cual confirma que estamos en esa tonalidad. Arranca en el re y luego hace el ascenso por grado conjunto, es decir, una notita al lado de la otra. Hermoso, me encanta cómo está hecha la producción musical de Ado. Déjame debajo en los comentarios si es ella la que se encarga de eso o tiene un productor o compositor con el que trabaja, porque es tremendo todo lo que hacen. Y ahí se metieron dos voces que hacen una cuarta superior hermosa, y fíjate que es como muy nasal esa voz de como acá atrás. Yo no soy cantante, así que no lo voy a poder reproducir, pero siempre es muy interesante escuchar la ductilidad, la versatilidad que tiene la voz de Ado para trabajar en su registro medio al agudo, sobre todo, y de una manera tan teatral. Está como dramatizando todo el tiempo lo que está cantando, dramatizando en el sentido teatral justamente, de que está interpretando un personaje en cada una de sus canciones, y lo hace maravillosamente bien porque uno logra compenetrarse con lo que está escuchando y es un lujo musical. Y ahí clavaron un re mayor, fíjate la diferencia, ¿no? Cómo se nota en esta parte que clavó ese grito súper agudo por acá arriba y se escucha la cuarta superior otra vez del acorde. Esto quizás es muy técnico, pero para que tenga sentido, habíamos dicho que estábamos en sol menor, que es una escala bastante oscura, y que tenía estos tres acordes, sol menor, do menor y re menor. Ahora este último re menor, en esta sección donde pega ese grito súper agudo, lo convierte en mayor, que es lo que se llama un acorde dominante, porque es el quinto grado de sol menor, lo cual confirma y reafirma que estamos en sol menor efectivamente y que todo está muy bien producido. Me gusta. Otra vez, no sé si es un cover o una canción original, de una forma u otra. Para mí, cada vez que escucho a Ado, sea un cover o una de sus canciones, ella se apropia de eso y lo hace suyo, y es maravilloso. Fíjate cómo puede cantar tan
habladamente de alguna forma cuando dice I want you, want you, want you. Entiendo que dice I want you porque me parece que está haciendo una suerte de Japanglish. Englishpan. ¿Cómo sería la combinación de inglés y español? De inglés y japonés. Porque, por ejemplo, cuando hablamos con una combinación de inglés y español decimos Spanglish, ¿no? Como Spanish y English. Pero en japonés no me acuerdo cómo sería. Déjamelo escrito abajo en los comentarios. Y fíjate que pasa de esa voz como muy hablada, cuasi rapeada, a unos agudos hermosos que tiene muy bien trabajados. Es tremendo el trabajo, el laburo vocal, como decimos en Argentina, que tiene esta muchacha y que tengo entendido que tiene 21 años. Si me estoy equivocando, por favor, como siempre, corregime amablemente debajo en los comentarios. Fíjate cómo su voz sube y baja constantemente. Algo que genera Ado constantemente es sorpresa, porque uno no se espera qué es lo que va a ocurrir. Uno puede suponer por cómo viene la canción que pueden ocurrir determinadas cosas, pero a cada momento que avanzamos en la pieza, en esta y en cualquiera que sea interpretada por Ado, descubrimos que hay algo nuevo. Sí, es como ir desbloqueando personajes en un videojuego. Aparece una Ado distinta, con un color de voz distinto, pero igual de llamativo y atractivo como el que habíamos escuchado antes, que nos genera nuevamente esta atracción por seguir escuchando y queremos que aparezca y juega muy bien con ese elemento sorpresa, porque cuando pensamos que va a volver a hacer lo mismo, cambia y es algo distinto que, sin embargo, sigue dando gusto escucharlo. Es maravilloso. Bien, volvimos al instrumental. Fíjate que tiene una estructura rara la canción también. Teníamos ese intro con las campanas y el sintetizador granular. Luego ya entró de una en lo que parecía la estrofa. Vino un instrumental en el medio. Luego una suerte de puente. Y esto que acabamos de escuchar es un gran estribillo por cómo venía sonando. Y además fíjate que el videoclip es bastante particular porque entiendo que es una representación gráfica de ella fumando y con los ojos rojos. No sé si es un doble mensaje, si nos está queriendo decir alguna otra cosa. Si sabes de qué trata la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para así podemos instruirnos al respecto, porque acá nos encargamos de escuchar y analizar cómo funciona la música y la maravillosa voz de Ado, que si tenés alguna recomendación sobre alguna otra canción, también es bienvenida debajo en los comentarios. Y además fíjate cómo queda excelentemente bien armonizada su voz consigo misma. Cuando hace esa voz susurrada que replica de alguna forma la melodía que escuchamos como un ostinato, como algo que insiste obstinadamente de fondo y que nos hace compenetrarnos con este beat tan movido que tiene de repente, su voz combina perfectamente bien y te recomiendo, como siempre hacemos en este canal, que utilices auriculares porque vas a percibir una cantidad enorme de cosas que ocurren de un lado y del otro. Uno puede pensar que hay 2 o 3 cosas sonando, pero cuando uno se pone a escuchar atentamente puede descubrir que hay un mundo de producción musical de fondo que hace que la voz de Ado se enaltezca, independientemente de que por sí sola, todavía no escuché ninguna versión a capela, pero me imagino que debe ser bellísimo. Todos estos elementos hacen, como decía, que la voz de Ado se enaltezca, aumente su poder y es tremendo. Estamos promediando la canción, a ver cómo sigue esto. Acá viene la parte difícil en la que hay que sacar muchos acordes, como en la otra canción que analizamos de Ado, Aishite, Aishite, Aishite. Bueno, en realidad todas las que analizamos tienen muchos acordes, pero te recomiendo esa en particular, que si todavía no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción porque es una locura. Y cómo lo canta en vivo encerrada en esa jaula en la cual no se la puede ver a ella porque está a oscuras es maravilloso. Fíjate que creo que hace un ascenso, efectivamente, de acordes dominantes. Viste que tienen esta sonoridad crujiente, tensa, pero que van trasladándose, van ascendiendo cromáticamente. Fíjate, una nota al lado de la otra, Do 7, Do sostenido 7, Re 7, y no sé hasta dónde va a llegar, pero calculo que siguiendo esta misma lógica, deberíamos seguir así, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Hermoso. Y además es un pasaje colgado, como que no tiene nada que ver con otro que viene sonando, pero genera como lo que decíamos antes, esta sorpresa constante que nos trae Ado. Probablemente si es un cover sea de la versión original. Está bien, así todo el análisis de la música vale igual porque es una canción que está buenísima. Y
Y ahí vamos a volver a entrar al estribillo. Fíjate que llega hasta un sol 7, es decir, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acordes dominantes seguidos. Para que veas que se puede componer música de muchísimas formas distintas, porque estos acordes tienen la característica de generar tensión para llevarnos a una resolución. Pero ella lo que hace es, o en la canción lo que se hace es acumular tensión constantemente, subiendo encima, como dando esa sensación de que se incrementa, y llega hasta el sol mayor séptima, que es la contracara del sol menor, porque el sol menor es un acorde menor y el sol mayor 7 es un acorde mayor. De ahí su contraste. Y que no se resuelve, porque ahora si vuelve a entrar el estribillo va a empezar en sol menor. Salvo que lo comience en do menor, ahí tendría sentido. Bueno, más allá de toda esta batahola encomiable de teoría musical, ¿qué opinas de la canción? Me gustaría leerte debajo en los comentarios. ¿Y cómo llegaste a Ado? Yo la conozco gracias a ustedes, a mis queridos suscriptores que me la han recomendado muchísimo y yo me digno en algún momento a hacerles caso porque siempre tienen razón y me hacen conocer esta música maravillosa de la cual me termino volviendo fanático. Así que espero que alguna vez Ado venga para la Argentina, porque yo veo muy complicado poder viajar a Japón a escucharla. Y fíjate que ahora volvimos al estribillo pero ralentizado. Esto es muy inteligente a nivel producción o a nivel composición, porque hicieron todo ese pasaje de acordes dominantes para ir ralentizando la canción, entonces ahora suena como más rapeada, porque su voz cuasi hablada y entonada perfectamente bien hace que todo esté más lento, ¿no? Además de que el acompañamiento de los instrumentos en general y de la percusión en particular hace que suene como más retenido el ritmo, ¿no? Como que no suene tan tan tara ta ta tara ta ta tara tan como sonaba antes, sino pam pam param pam, como más un rock lento de los 60, así muy tranquilo, muy chill diríamos, ¿no? ¿Vos qué opinás? Y ahí volvimos al puente donde claramente se escucha el contraste, viste cómo hacen un pequeño break muy sutil, queda ahí un sonido yéndose en fade out y de repente arranca de vuelta el mismo beat, el mismo ritmo que teníamos antes, mucho más veloz, que lo hace más danzable, ¿no? Más icónico. Es muy interesante la percusión. Otra vez, si todavía no lo hiciste, ponete auriculares porque hay un juego muy interesante entre música electrónica y hardcore, algo que hemos escuchado también en los otros análisis de Ado, que otra vez, si no los viste, por acá arriba o debajo en la hermosa descripción que preparé para vos, los vas a poder encontrar. Yo no puedo más. Gracias. Nos vemos. ¡No! Bueno, volvimos. Bueno, efectivamente, fíjate que llega hasta este re. 1, 2, 3, 4, re 6. Y va haciendo un ligero glissando, sería en ese caso. Hay que ver hasta qué nota llega. Calculo que hace un glissando de un tono simplemente, pero que estira esta nota. No lo puedo reproducir porque mi voz es mucho más grave y me voy a romper una cuerda. Pero fíjate cómo de a poco va como subiendo para llegar hasta ahí y desembocar en lo que estimo que será el estribillo final, porque ya nos queda un poco trecho de la canción, pero me ha gustado muchísimo. Gracias por esta recomendación que la han dejado mucho en los otros videos análisis y como siempre son bienvenidas nuevas recomendaciones al respecto que de a poco iremos escuchando y analizando porque es un artista que la verdad me ha gustado mucho. Seguimos en la misma intención de antes, es un estribillo doble. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estos cortes, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y al igual que cualquier otro miembro, solicitar tu canción para que sea reaccionada y analizada y además dedicada especialmente para vos y que podamos evitar estos cortes que tenemos que hacer por cuestiones laborales, ¿sí? Así que estamos en el final de la canción, vamos a adelantarnos un poco más porque parece que hay una coda también, a ver cómo finaliza esto. Bueno, ahí parece que termina la canción, pero no termina ahí porque queda un trecho más. Fíjate cómo el se superpone al y genera una sensación, no digo que lo sea, pero da esa sensación de polirritmia, de que hay muchos ritmos en simultáneo funcionando y que uno lo van descolocando. Es algo que también genera muchísimo movimiento interno
porque uno tiene como que prestarle atención independientemente a cada uno de esos ritmos para poder identificar cómo es que están construidos. Sin embargo, cuando suenan en conjunto, hacen que todo tenga un movimiento que simula un oleaje, como que uno está ahí moviéndose, entiende cómo funciona, pero no logra cazar acertadamente cada uno de esos detalles que son maravillosos y que hacen a lo delicioso de una producción musical de esta envergadura. Está utilizando como coda una suerte de reexposición o reprise de lo que habíamos escuchado en el estribillo, si no me equivoco, ¿no? Porque fíjate que en el último estribillo se habían condensado todos los elementos. Muy inteligentemente en la mitad de la canción hay un ralentando precedido por el ascenso de acordes dominantes que hace que uno piense que esa tensión va a resolver en algo que explote y sin embargo primero lo contienen ahí ralentizado y medio rapeado para luego desembocar en un estribillo hiperpoderoso. Y ahora estamos en esta última parte que esta canción interpretada por Ado, que se llama Godish, finaliza de la siguiente manera. Me encantaría entender japonés para saber todo lo que está cantando. Está bien, puedo buscar la letra traducida, pero me parece mucho más atractivo entender la letra en el idioma original y poder entender esas minucias. Así que si tenés información al respecto, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ado. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.